Nuestras exposiciones. Ahora nos toca presentar al doctor José Díaz. Él es experto en espectroscopía óptica. Con ustedes el doctor José Díaz. Buenos días. La presentación de hoy día voy a presentar los avances en la implementación de la técnica LIBS para análisis de diversos tipos de materiales. En principio, ¿cuál es la motivación del desarrollo de esta técnica? Existe una necesidad en la industria o en laboratorios de análisis para obtener resultados de una manera pronta. Los protocolos habituales que existen para un determinado análisis requieren primero que uno haga una toma de muestra, sea esta una muestra de suelo, sea esta una muestra de aire o agua o una muestra industrial. De otro lado, esta muestra, una vez que se recupera, se tiene que transportar hacia el laboratorio cumpliendo ciertas condiciones y características que exigen los protocolos de análisis. Finalmente, en el laboratorio de análisis hay ciertos procedimientos químicos, físicos, a los que son sometidos estas muestras para recién obtener un resultado. Entonces, este tiempo de respuesta suele ser muy largo, ¿no? Entonces, nuestra motivación de implementar este sistema LIBS es ¿por qué? Porque en principio, a través de la bibliografía, se conoce o se identifica que esta técnica puede detectar casi la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Por otro lado, es indistinto si esta muestra está en un estado sólido, líquido, gas u otro. Y aparte de eso, es que puede ser implementada para un sistema portátil, que es nuestro interés. Pero ¿en qué se basa esta técnica LIBS? Esta técnica LIBS se basa en un láser pulsado de cierta potencia que se focaliza sobre la muestra. Esta muestra se somete a ciertos fenómenos físicos y se genera una emisión de luz que yo la colecto en un espectrofotómetro. En principio es un principio de implementación sencillo, pero que requiere comprender una física un poco más compleja. ¿Por qué? Porque hay procesos de vaporización, hay transiciones, hay reemisión de luz que recién yo la puedo convertir en un espectro de emisión. Y esto requiere una instrumentación capaz de resolver este tipo de información. Normalmente los parámetros a los cuales está sometido este espectro son mucho más complejos y de una diversidad muy amplia. Sin embargo, nosotros para unas primeras propuestas de este sistema nos suscribimos simplemente a poder controlar el proceso de emisión y obtener un buen espectro reproducible. Para ello, nosotros trabajamos en colaboración con un laboratorio de óptica de la Universidad Católica y nosotros presentamos el prototipo que se ha implementado en la Católica y un prototipo que es un poco más básico que existe en la Facultad de Ciencias de la UNI. En ambos casos contamos con un sistema láser, un sistema óptico que transporta la luz y que se focaliza sobre una muestra y esta es colectada en un espectrofotómetro. Normalmente hay ciertos parámetros que debemos optimizar. ¿Por qué? Porque el fenómeno de emisión de luz es un fenómeno transitorio. Entonces, este fenómeno transitorio debe ser optimizado en ciertas condiciones temporales. Por ejemplo, en este caso nosotros hemos elegido 3 elementos, cobre, magnesio, y hemos definido un parámetro, una ventana de detección a partir del cual nosotros podemos decir, vamos a tener la misma intensidad de luz. ¿Y qué características tienen estos espectros? Si bien es cierto, yo puedo tener un espectro de líneas, apenas yo hago un zoom, yo puedo detectar cierto tipo de elementos característicos de la muestra que estoy estudiando. Entonces ya tengo varias información suficiente para poder yo, lo que se llama, seguir un procedimiento de cuantificación.
¿Por qué? Porque la intensidad de la línea espectral, si sigue un comportamiento lineal, me permitirá a mí poder proyectar y cuantificar la muestra que estoy estudiando. Sin embargo, este comportamiento lineal está sometido a ciertos fenómenos transitorios físicos. Entonces, por métodos alternativos nosotros logramos determinar qué tan estable y qué tanto tiempo yo puedo hacer mi medición. Y eso está en función a un parámetro de temperatura. ¿A qué temperatura llega el plasma? En este caso nosotros estamos llegando a temperaturas de aproximadamente 8000 Kelvin en un volumen muy reducido. Ahora, una vez que ya conocemos cómo opera nuestro sistema LIPS, nosotros podemos pensar en la aplicación. Sí, tenemos ciertas problemáticas que requiere el uso de este sistema en geología, en medio ambiente, en la industria, inclusive en el patrimonio, ¿no? Entonces yo explicaré brevemente algunos usos que se le ha dado del LIPS en este tipo de necesidad. Por ejemplo, existe la necesidad de poder usar el carbón mineral, que actualmente es una materia mineral existente en el Perú, pero que sin embargo no se usa o no se explota de manera industrial en subproductos. ¿Por qué? Porque tienen composición diferente según la zona geográfica. Entonces, como una primera herramienta de cuantificación, nosotros usamos una técnica EDS, que es una técnica que es complementaria a la microscopía electrónica, a partir de la cual nosotros empezamos a cuantificar los elementos presentes y la comparamos con los resultados obtenidos con nuestro prototipo LIPS y observamos que hay un comportamiento lineal. Eso ya nos permite a nosotros decir que podemos usar la técnica LIPS para poder identificar los elementos que constituyen el carbón para su uso posterior. Ahora, el hecho de que yo pueda tener una curva lineal también me permite a mí proyectar cuál sería el comportamiento en otro tipo de elementos, ¿no? En este caso yo presento el resultado para el aluminio, pero sin embargo sí hemos tenido resultados satisfactorios tanto para el silicio, fierro, sodio, magnesio, que también están presentes en la muestra. Entonces, a partir del espectro y de esta información que yo tengo, yo puedo clasificar los carbonos en ciertas familias usando técnicas estadísticas. Y estas técnicas estadísticas pueden estar asociadas tanto a la calidad o tanto al origen de esta muestra de carbono. En este caso simplemente lo clasificamos por la diferencia de los elementos que están constituidos en el carbono. Otra problemática que se presenta es la problemática medioambiental, para el cual recolectamos algunas muestras o evaluamos las características en las cuales ocurre una contaminación ambiental. Normalmente las cuencas o la mayoría de cuencas que tienen influencia o zonas mineras alrededor presentan cargas de contenido de metales pesados. En este caso yo presento la cuenca de Jequetepeque y cómo evoluciona la contaminación conforme se va fluyendo el río, ¿no? ¿Y cuál es la necesidad de entender esto? Las normas de la Organización Mundial de la Salud tienen exigencias y requisitos sobre la calidad de agua, y esto indica el tenor de ciertos metales, entre ellos los metales pesados, y en el caso de desechos industriales también fijan un cierto grado de concentración de estos metales pesados, no son los valores límite sobre los cuales no se debería sobrepasar. Entonces, para resolver este tipo de problemas, sí recurrimos a un sistema LIPS más sofisticado, con una mejor calidad de resolución, adaptando un prototipo que hace fluir el agua contaminada, este es un modelo, y al cual se le hace incidir un haz láser. Aquí pequeño, muy chiquitito, se ve el plasma que se genera sobre la superficie del agua. A partir de eso nosotros ya podemos identificar, primero, que hay un comportamiento lineal con la concentración, y segundo, que si es que en mi modelo en evaluación, en el cual yo simulo que la contaminación está comprendida por partículas de cierto tamaño,
veo que también hay una influencia de este comportamiento lineal y la pendiente varía en función del tamaño. Eso quiere decir que si yo me pongo en la situación real de evaluar un agua de río que tiene tanto material disuelto como material particulado, yo voy a observar, yo debería esperar una variación de mi correspondencia lineal. Entonces empezamos a tratar de hacer un conteo estadístico para ver cuánto influye este comportamiento del tamaño de partícula, y observamos que existen histogramas de intensidad en función al tamaño de partícula. En este caso es un aluminio disuelto y en este caso ya es un aluminio en tamaño de partícula. Partimos de la hipótesis de que si las partículas son muy grandes, cuando estas interaccionan con el haz láser, yo no voy a vaporizar el total de mi muestra, y por eso se presenta esta variación de la pendiente. Otra posibilidad que existe en el caso de contaminación de aguas es que yo tenga una carga orgánica o una carga mineral. O sea, mi elemento en estudio está disuelto, pero yo tengo el entorno o la matriz está compuesta por partículas o ácidos húmicos, y en este caso escogemos modelos como la bentonita o ácido húmico, que son minerales comúnmente encontrados en aguas de río. Y en ese caso, por ejemplo, si yo estoy evaluando un cobre disuelto, veo que existe un comportamiento si este cobre disuelto se encuentra en una carga orgánica o en una carga mineral. Este estudio se realizó también para cobre, plomo, aluminio, y se vio que existe un comportamiento de la pendiente en función a la matriz en la que se encuentra rodeado. Y lo que se buscó fue tratar de corregirlo esto usando algunas otras líneas complementarias que también se obtienen en el espectro de LIBS. Y con eso se logra mejorar este tipo de curvas de calibración para poder, independientemente de la matriz en la que se encuentra el material esté disuelto, yo poder identificar la contaminación y cuantificarla. Parte de estos trabajos han sido publicados, y en realidad la perspectiva que tenemos para seguir desarrollando sistemas similares al LIBS es de construir sistemas portátiles, lo cual aminora el costo de implementación, no requiere de una instrumentación muy elevada, y se ha demostrado que los resultados obtenidos con sistemas de detección similares permiten ya sea cuantificar, sea proyectar si se requiere o no un análisis posterior mucho más fino, o si me baso en herramientas estadísticas, poder asociar mis resultados a algún otro parámetro de control de calidad, parámetro de ubicación geográfica u otro que esté presente en mi muestra, ¿no? Ante todo, antes de finalizar, quiero agradecer a la Asociación Puya de Raimondi, quien a través de su participación y colaboración con la Universidad de Ingeniería donó parte del equipamiento utilizado, a Rubén Sánchez, que es colega de la Universidad Católica, que nos ha también asistido y colaborado para la obtención de algunos espectros, y a Daniel Hermite, que es un colega del laboratorio de la Comisión de Energía Atómica de Francia. Gracias.